Listo. Pues vamos a retomar el último planteamiento o pregunta de investigación que nos compartieron, y la observación que tengo sobre esta pregunta es la siguiente, y me parece que puede aplicar para todos. Si bien vamos a perfilar el objeto o pregunta de investigación dentro de un tipo y categoría específica, es probable que alguno de los objetivos nos lleve a desarrollar alguna actividad de otra naturaleza. Es decir, mi pregunta de investigación es probable que se sitúe específicamente en la categoría explicativa, y es una pregunta tipo ¿por qué? Pero es posible que alguno de los objetivos nos lleve a realizar alguna actividad descriptiva. Eso es válido, es decir, se pueden ejecutar operaciones distintas en una misma investigación, pero la idea es de que la pregunta encuadre principalmente dentro de un tipo y categoría concreta para orientar correctamente y simplificar el proceso de investigación. Entonces, eso es importante tenerlo presente, ¿no? O sea, aunque la categoría principal implique un tipo de tarea concreto, es probable que se pueda combinar con alguna otra operación, ¿no? O sea, una operación del tipo descriptiva bien podría incorporar algún elemento explicativo en alguno de sus objetivos específicos. Se puede hacer. Bueno, dicho eso, me quedó una duda con respecto al planteamiento de Gracia. No sé si me lo podrías repetir, porque hay algo que me gustaría comentar, pero no recuerdo exactamente cuál fue el planteamiento. Entonces, si me lo pudieras compartir, te lo agradecería. Ok, bueno, mi planteamiento era qué método de evaluación era el más adecuado, el más idóneo para los activos fijos de una empresa. ¿Sí me escuchan? Sí. Solamente que me quedé pensando que desde una perspectiva operativa, tu problema me parece complejo, porque tendríamos pudiera ser que fuera más específico, ¿no? Porque Exacto. aquí yo creo que estoy siendo muy genérica, ¿no? Básicamente yo creo que sería en especial a una empresa con determinada actividad, ¿sí? Se me ocurre una empresa que ¿qué será? Que transforma zapatos, ¿no? Que elabora zapatos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y yo creo que así ya sería un poco más específico qué método de evaluación pudiera yo utilizar, ¿no? Bien. No sé si es así en cuanto a hacer acotar lo que sería ya específicamente a una empresa. Bien, tengo un par de comentarios. El primero, este proceso de acotamiento que propones es necesario, ¿no? Para poder perfilar más la investigación. No obstante, aún así me sigue pareciendo complicado, porque existen, supongo, varios métodos. Entonces, en la práctica, necesitarías ejecutarlos, sí, para poder, con evidencias, determinar cuál es el mejor. Y ese proceso no me parece tan viable, porque tendríamos que conseguir una muestra suficiente de empresas que prueben los diferentes métodos existentes, y luego esperar a que se den los resultados para ya poder determinar cuál es el más eficiente. Entonces me parece que podría plantearse de otra forma, y esa otra opción sería más bien hacer una revisión de la literatura para estudiar los diferentes métodos que existen. Exacto. Ajá. Y entonces hacer una revisión analítica de las ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. Entonces, ya... Pero ahí ya sería de manera general. Exacto. Lo podrías acotar como para tener un punto de referencia a un ámbito de negocios concreto,
pero sería más Ajá. bien una revisión de la literatura, y el análisis sería más bien teórico, ¿no? De las fortalezas y debilidades teóricas que tú encuentras en estos diferentes, Ok, en estos métodos de diferentes evaluación. métodos. Exacto. Y de cierta forma, ese planteamiento entraría en una categoría descriptiva. Vas a describir cada método y lo vas a analizar desde una lógica más teórica, ¿no? Creo que eso Sí, me sí, parecería un poco más viable. ok, ok. Obviamente, Sí, para que, la deficiencia que tendría ese texto es que no tiene la prueba, no tiene la evidencia de la aplicación práctica, ¿no? Que ese sería el gran pendiente. bueno, a lo mejor se pudiera aplicar en alguna empresa, ¿no? Pero sí sería como más, como otra investigación, ¿no? Ahí Exacto, saldrían, no sé, se me ocurren dos, ¿no? exacto. Si De ya hecho, con una no puedo. bueno, pero yo pienso que esta revisión de la literatura me parece un ejercicio viable. Ese sí es algo que está al alcance de la mano. El segundo, Okay. el planteamiento original sí me parecía no irrealizable, pero sí difícil. Pero más complejo, ¿no? Sí, Sí, muy porque complejo. como dices, tendría que ver varias empresas, la aplicación en todas estas empresas y hacer pues, la estadística de cómo cada una de ellas va teniendo o va obteniendo los resultados, ¿no? Así es. De hecho, mm, esa investigación yo creo que podría realizarse mejor a través de un estudio de casos. Entonces, Ajá. estaríamos hablando de que es una investigación que involucra pues varios meses de trabajo en campo con varias compañías como para poder sacar conclusiones útiles, ¿no? Ajá, ok. O al menos con una sola compañía, pero sí probar varios métodos como para poder determinar por qué Cuál este es es el mejor mejor? que otros, ¿no? Sí, 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 porque aquí estaría describiendo todos los métodos de evaluación. En el segundo ejercicio que te proponía, sí. Ajá, En ajá, el primero no estarías tanto describiéndolo, sino más bien no, relatando una experiencia, y a partir de esa experiencia sacando conclusiones sobre cuál método les pero pues yo creo funcionó que mejor. el segundo que tú me comentas, creo que es el que yo podría realizar, ¿no? Así es, me parece un poco más viable. El primero me parece un poco más complicado, que si se puede hacer sería fantástico, pero implica más trabajo, ¿no? Es como en esta etapa que les sugería de hacer la evaluación de la factibilidad del planteamiento de investigación, pues sería el gran tema que tendrías que considerar, ¿no? El tiempo y los Ujú. recursos para ejecutar ese tipo de investigación. Sí, así es. Se puede hacer, pero es más demandante. Bien. Ok, ok, no. De Gracias, Cristian, gracias. este punto, si ya está un poco más claro, pienso que podríamos avanzar ahora a la revisión de las diferentes categorías o tipos de propósitos. ¿Ok? Estuvimos hablando de los tipos y categorías de preguntas. Ahora vamos a los propósitos. Por propósitos nos estamos refiriendo a los objetivos. Y en este caso nos estamos enfocando primero en los objetivos generales. ¿Ok? Entonces, los objetivos generales pueden ser como mínimo de seis tipos. Pueden ser exploratorios, pueden ser descriptivos, pueden ser explicativos, pueden ser predictivos, evaluativos y estimativos. Vale mencionar los que no están citados en la categorización previa que revisamos. Por ejemplo, los propósitos de naturaleza exploratoria. Este tipo de propósitos son muy válidos cuando estamos investigando problemas de actualidad. ¿Sí? Por ejemplo, el COVID, en donde no existe literatura o donde no existen evidencias que nos ayuden a construir nuestras hipótesis de investigación, o literatura que nos sirva como punto de partida para formular nuestra investigación.
Entonces, este enfoque de tipo exploratorio nos lleva a crear esta comprensión sobre cuáles son las variables clave del problema, cuáles son las características. Entonces, el punto de partida es que desconocemos la situación y la vamos apenas a explorar. ¿Ok? Entonces, esa es la vocación de este tipo de propósito, conocer el problema, generar conocimiento, para a partir de ahí comenzar a estructurar y plantear nuevas hipótesis. Bien, los otros dos tipos ya los tocamos hasta cierto punto, el descriptivo y el explicativo. Así que avancemos a los siguientes. El evaluativo, por ejemplo, es un tipo de propósito muy útil cuando se quiere evaluar el funcionamiento de emprendimientos o de medidas. Por ejemplo, cuando se quiere evaluar una política pública o cuando se quiere evaluar la aplicación de un sistema de gestión o cuando se quiere monitorear el rendimiento de un proyecto. Entonces, básicamente lo que se hace es monitorear cómo funciona este cambio o esta iniciativa y evaluar sus efectos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este ejercicio evaluativo aplicaría, o este propósito evaluativo aplicaría para el ejemplo que discutimos hace un instante sobre los métodos de evaluación. Sería el tipo de objetivo que podríamos proponer ahí. ¿Ok? Y por último, el estimativo es bastante similar a las investigaciones predictivas y su vocación es la de predecir el impacto de una acción vigente o futura sobre las personas, sobre las estructuras, o sobre los procesos. Entonces, la diferencia entre el predictivo y el estimativo es que el primero se enfocaría un poco más en la situación, en las variables, en la combinación de variables que produce determinado efecto. Y aquí en el estimativo nos enfocaríamos más bien en el efecto como tal. Por ejemplo, si yo implemento políticas de desregulación, ¿cuál es el grado de desigualdad que se puede generar? O por ejemplo, si se hace determinados tipos de cambio económica, ¿cuál es el efecto que puede sufrir la población en función del nivel de ingresos? ¿Ok? Entonces parecen mucho, solamente cambia un poco el énfasis en dónde se coloca. Entonces, vamos a hacer un poco el ejercicio anterior y ahora les pediría que nos centráramos en los objetivos, principalmente en el objetivo general, y que ustedes determinaran a cuál de estos 6 tipos corresponde su objetivo general, ¿no? Entonces, igual una persona que se anime a mencionarnos, podríamos, por ejemplo, para seguir con el hilo que habíamos mencionado al principio de este ejercicio, Lucio, habíamos mencionado que tu investigación, ¿de qué naturaleza era? Es de naturaleza predictiva el cómo. Bien, ahora únicamente te pediría que te centres en el objetivo general y que me menciones de estos 6 tipos que hemos discutido, en cuál consideras que puede colocarse o situarse. Sí, yo considero que pudiera caer en el evaluativo. En el evaluativo pudiera quedar redactado más o menos así. ¿Cómo se implementan las políticas de administración de personal en la empresa? Porque el objetivo general, muy general, dice obtener las principales características que tiene un empresario en la búsqueda de lograr la satisfacción e incrementar su productividad. Considero que pudiera ser evaluativo. Es decir, buscando en una aproximación también de la respuesta que me pudiera sacar
estas investigaciones, yo pudiera mostrar una parte que no está explicada en la literatura, porque en la búsqueda que yo hice hay muchos enfoques, pero en concretamente de esta relación entre satisfacción y productividad, no encontré muchas, sobre todo en las páginas que nos recomendaste. Por eso yo considero que pudiera caer en evaluativo. Ahora, no sé si sea pertinente aclarar que nosotros estamos en una zona altamente comercial y empresarial, la zona más importante del estado de Veracruz como generadora de microempresas, a la cual yo le quiero dedicar esta orientación a la investigación. Ya no quiero hablar más, profundizar más de que hay muchos, me decías, cuando se hablan de características, pues qué características o qué condiciones, son muchísimas pero básicamente es en la parte de administración de personal. ¿Cómo se implementan las políticas de administración de personal en la empresa? Obviamente, microempresa de Orizaba. Ok, me parece que tu objetivo en este momento no es evaluativo, pero con ciertos ajustes puede llegar a ser evaluativo. Para que sea evaluativo, tú tienes que definir ya cuál es la combinación o cuáles son los programas o cuáles son las medidas concretas que tú propones, que son las que inciden en la mejora de la productividad. Entonces, ahí sí ya podríamos evaluar, encontrando empresas que realicen este tipo de medidas y evaluando si realmente al aplicarse mejoran la productividad de los trabajadores. No sé si me explico. O sea, para que sea evaluativo necesitas ya elegir tus variables y definir cómo las aplicaría la empresa realmente, para realmente poder evaluar algo, ¿no? O sea, en este momento tu objetivo no define qué es lo que se quiere evaluar. A eso voy. Necesitas decir qué es lo que quieres evaluar. Efectivamente, Cristian, es correcto lo que tú comentas. Incluso en el archivo que te envié, Sí. yo ya pongo ahí ya tengo mi aproximación en formulación de hipótesis como HC, pero hago una aclaración siempre y cuando dependerá de la hipótesis inicial, porque me falta más exploración del marco teórico, la Claro. literatura, para sacar los indicadores. Pero sí tienes razón, hay que precisar un poco más. Y por ejemplo, o sea, me queda claro que siempre la investigación es un proceso acumulativo, ¿no? Poco a poco se va puliendo. Y la observación que te menciono es para que se hagan ciertos ajustes en tu planteamiento del objetivo general para que ya se pueda calificar como un objetivo de tipo evaluativo, ¿no? Entonces, en este objetivo general, tú ya podrías, cuando ya tengas los datos suficientes, plantear cuáles son las medidas que vas a evaluar, y en la hipótesis, ya lo que haría sería especificar mejor las características de estas medidas o conjunto de variables que tú quieres evaluar. Es decir, me parece que el ejercicio que estamos haciendo ahora es útil en la medida en que nos ayude a ver que estos tres elementos que estamos discutiendo ahora de la formulación deben de ir de la mano, ¿no? O sea, la Claro. pregunta nos sitúa en lo que nos interesa ver, el objetivo nos dice exactamente qué conocimiento quieres generar, y la hipótesis es tu propuesta del conocimiento que piensas que se va a encontrar, ¿no? Y en este caso tu propuesta es que de estas medidas concretas van a mejorar el rendimiento o la productividad de los trabajadores de esta zona, ¿no? Así es, efectivamente, y aunado a correlacionado con lo que acabó de comentar la doctora Gracia, sí, efectivamente son muchas las condiciones. Sin embargo, aquí hay quizás un punto ya muy común que yo quiero orientar esta investigación.
En primer lugar, que son microempresas. Segundo lugar, que son comerciales. Tercer lugar, que están ubicadas en la zona centro de Orizaba. Entonces tienen ciertas características que no pudieran ser comparables, por ejemplo, con la mediana empresa o la grande empresa, porque pues sí sería un mundo inacabable, ¿no? Y obviamente, pues sí, segmentando concretamente, porque es una ciudad que se ha visto su desarrollo potencial en cuanto a microempresas. Así es de que no sé por qué le están dando ahorita otro giro de Ciudad Mágica, pero la verdad es de que la parte fuerte de economía, de empresarial en Orizaba, es la microempresa, no es otra, y ojalá pudiérase orientar y definir un poquito más este objetivo, pues sobre todo para que pudiera ser publicable y difundido para los empresarios, que son los que más necesitan, porque son los que menos hacen investigación en este campo. Me parece muy interesante. Efectivamente, está interesante y útil esa investigación por sus aplicaciones prácticas, ¿no? Sí, Cristian. Y efectivamente ese conjunto de empresas necesitan más datos y más investigaciones para tomar decisiones en función de evidencias, ¿no? Así es, así es. Bien. Una persona más que quiera compartirnos su evaluación de su objetivo general. Cristian, Dígame. comentábamos yo contigo hace ratito y me ubicabas muy bien mi pregunta como predictiva, el cómo. Y la redacción que yo traigo de mi objetivo, creo que es de carácter descriptivo completamente, que es identificar las causas que generan la segmentación y la gobernanza de Internet por descontentos sociales en uno o más países. A lo mejor ahí está muy abierto, sería enfocado a México, por supuesto, ¿sí? En razón de ese control que los gobiernos quieren hacer o que el gobierno aquí quiere hacer, ¿no? Entonces, lo que yo estoy buscando es identificar las causas que generan. Probablemente en ese sentido tenga yo que reajustar mi pregunta. Exacto. Hacia el enfoque descriptivo. A ver, así como me estás planteando el objetivo general, cae en esta categoría de tipo explicativa, ¿no? Lo que quieres hacer, como se le puede leer en la pantalla, es establecer los mecanismos responsables de la producción de un fenómeno. Un fenómeno. Sí, cierto. Entonces, cierto, tienes toda la razón. Ya está cambiando y a lo mejor necesitamos otro tipo de pregunta que ahora lo vamos a ver a continuación, pero sí, así como está planteada, es un objeto general de tipo explicativo. Ok, cierto, tienes razón. Así Muy es. bien. Bueno, me gustaría hacer dos comentarios más sobre los tipos predictivo y estimativo, que les mencionaba hace un instante, que son dos tipos que en primera instancia son muy similares, ¿no? Entonces sería importante distinguir la diferencia entre uno y otro. Entonces, de acuerdo con el texto que les estoy presentando ahora, el tipo predictivo tiene por propósito hacer afirmaciones sobre lo que podría pasar si ciertas leyes o mecanismos operan bajo ciertas condiciones. Como les mencionaba hace un instante, el énfasis aquí se coloca en el contexto, en la coyuntura de un sitio en particular y en la influencia de esa coyuntura en una ley o en un mecanismo. Les pongo un ejemplo. Pensemos en el caso de las políticas de mercado de libre comercio. Entonces, una investigación predictiva nos llevaría a investigar cómo cambiaría la aplicación de este tipo de política en contextos como el de México, caracterizados por una fuerte desigualdad económica y social, por un capital humano de un nivel relativo medio-bajo, con una población joven, con una democracia incipiente. Entonces, aquí estaríamos contextualizando el funcionamiento de este sistema o mecanismo
en las condiciones particulares de México. Entonces, el énfasis sería en cómo funcionaría el mecanismo o la ley en estas condiciones, ¿ok? En cambio, en el estimativo, el énfasis se enfoca en el producto de una situación o de una acción concreta. Entonces, les pongo un ejemplo de naturaleza educativa. ¿Cuál sería el impacto de las políticas de las políticas educativas pro competencia sobre los docentes, o sobre el sistema de educación superior, o sobre los procesos de enseñanza? Entonces aquí digamos que el énfasis se coloca en una iniciativa en concreta y en los productos de esa iniciativa en concreto, más que en la forma en que esa iniciativa cambia su operación en función del contexto. Entonces, no sé si queda alguna duda respecto a estos dos tipos. No, Cristian, gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, sintetizando, en el predictivo se pone el énfasis en el contexto, en el estimativo, en los efectos de una acción concreta. Bien. Entonces, vamos a la parte en donde se hace el ajuste entre... Oye, Cristian, dígame. antes de pasar, fíjate, en ese caso del estimativo, yo quisiera evaluar contigo una pregunta, si esta es estimativa. A ver. Fíjate, yo tengo un planteamiento que dice, ¿cuáles son los beneficios para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con respecto al proceso de expedición o revalidación de la licencia federal al digitalizar los servicios? Ok, ese sería estimativo porque estás concentrándote en una acción o proceso en concreto y quieres evaluar el efecto. Básicamente aquí, para que ya sea un objetivo general de naturaleza estimativa, tendrías que proponer ya cuál es el efecto, ¿no? Ah, ok, o sea, para el objetivo ya tendría yo que decir, los beneficios son estos, ¿no? Exacto, y la investigación va a tratar de constatar si en la práctica efectivamente ese proceso arroja esos efectos y en qué grado, ¿no? Entonces, es válido que como resultado se obtenga que a lo mejor no se producen esos efectos, o sea, eso no es tan importante. La idea de que tú ya anticipes el efecto es porque te va a orientar en el ejercicio de tu investigación. O sea, te va a ayudar ya a buscar el tipo de evidencias necesarias para constatar tu hipótesis. Perfecto, nada más entonces quería yo corroborar si era estimativa y entonces si es estimativa. Sí es estimativa, sí, tiene más esa naturaleza. Hecho. Gracias, Cristian. Perfecto, bueno, pues el cierre sería lo siguiente. Debe de haber, como lo mencionamos, un ajuste entre el tipo y categoría de la pregunta y el tipo y objetivo del propósito general o del objetivo general. Entonces, por ejemplo, en el caso que mencionaba Ricardo, si mal no recuerdo, en donde tiene un objetivo general de naturaleza explicativa y una pregunta de naturaleza, si no mal recuerdo, predictiva, en este cuadro sí, observamos que no existe un ajuste claro. Entonces, como tú mencionabas, habría que modificar la pregunta para que también adquiera una naturaleza o una vocación explicativa y entonces ya haya un ajuste en tu planteamiento o formulación de la investigación. Muy bien, sí. En el caso de Lucio, si no mal recuerdo, ¿cuál era el problema? Perdón, ¿de qué naturaleza era, Lucio? Es de las características que tiene un empresario en la búsqueda de lograr la satisfacción e incrementar su productividad. Habíamos caído en que está en el cómo, y es un predictivo. Bajo qué condiciones un empresario puede obtener una satisfacción de sus trabajadores para lograr el incremento de la productividad. Bien, entonces, ¿y el objetivo general cómo quedó? ¿De qué tipo era? Es
Pues es predictivo. Pues entonces ahí ya empieza a encuadrar bastante bien, ¿no? Como se ve en Sí, esta tabla, por ejemplo, sí, una pregunta de naturaleza predictiva cuadra bien con propósitos del tipo o bien predictivo, o bien evaluativo, o bien estimativo. De hecho, sí, se cuestiona. para continuar con esta explicación, vale la pena únicamente agregar que estos planteamientos de los objetivos generales tienen algunas aplicaciones muy concretas. Por ejemplo, la investigación evaluativa puede tener como mínimo dos vertientes: evaluar un proceso o determinar un efecto, ¿no? Los estimativos, estimar una situación. Básicamente, esta cuarta columna lo que hace principalmente sugerir el tipo de verbo en infinitivo que se puede emplear para que el propósito sea claro, ¿no? El propósito, recordemos que es el objetivo general. Entonces, volviendo al ejemplo de Lucio, me parece que el encuadre ya va quedando bien. Obviamente se tiene que ir puliendo cada una de las propuestas que está planteando, pero ya empieza a encaminarse, ¿no? Oye, Cristian, Dígame. una pregunta de duda que tengo. Estoy viendo ya en los objetivos en la cuarta columna, ya identificada los verbos en infinitivo, pero mi duda más bien, más que pregunta, duda, es acerca de la famosa tabla de Bloom que tiene pero infinidad de verbos. ¿Esto es limitativo o pudiera ser ampliado en su Bien, aplicación? este cuadro que les estoy presentando, de hecho en la parte inferior les estoy poniendo los autores de los que tomé este texto, son ilustrativos, ¿no? Más no excluyentes. Tú puedes utilizar esta diapositiva como base y enriquecerla con las tipologías de Bloom que mencionas, por ejemplo, buscando verbos en infinitivo que sean coherentes con estas descripciones de las categorías que se están presentando, ¿no? Entonces deberías de cuidar que los verbos que tú quieras utilizar pues coincidan con esta categorización, que tú, si definiste un objetivo de naturaleza exploratoria, pues se apoyen verbos que propongan ese tipo de actividad, ¿no? Entonces, Correcto. lo de Bloom sería más bien una suma, más que otra cosa, ¿no? O sea, se adecuaría a este contexto. Sí, gracias. Bien. Entonces, con respecto a esta tabla, en resumen, lo que se busca hacer con ella es apoyarnos en la construcción de nuestra formulación del problema. Entonces, lo que buscaríamos, después de que redactemos la pregunta y el objetivo, es utilizar esta información como referencia para verificar si existe una coherencia en la formulación del problema. No existiría una coherencia, por ejemplo, si una persona propone una investigación de una pregunta de naturaleza descriptiva y como objetivo algo estimativo, ¿no? Entonces, básicamente este ejercicio lo pueden utilizar como una etapa posterior a la redacción de la formulación, como una forma de verificar que su planteamiento comienza a tener sentido e hilación. Si no hay alguna observación que quieran hacer sobre esto, vamos a avanzar. Bien, el tema que sigue a continuación es el de la formulación de las hipótesis. Básicamente lo que voy a presentar a continuación son alrededor de 13 recomendaciones o sugerencias sobre cómo podemos formular hipótesis de una manera adecuada. Tenemos poco tiempo, entonces me gustaría únicamente concentrarme en un par de estos elementos. Y también me gustaría abreviar un poco la presentación, es decir, me voy a saltar un par de temas para dedicarle, aunque sea unos minutos más, a la revisión de sus proyectos de investigación, independientemente de que les haré algunas observaciones ya a sus textos de forma puntual. ¿Ok?
Bien. Las primeras cuatro sugerencias sobre la formulación de la hipótesis que ustedes están leyendo en esta diapositiva están relacionadas principalmente con aspectos de estilo y redacción. Entonces, lo voy a mencionar muy rápido. Me parece que se entienden sin precisar más notas adicionales. Por ejemplo, las hipótesis no deben de contener palabras ambiguas, porque obviamente eso genera confusión. Los términos deben de ser operacionalizables. Por ejemplo, si se utilizan conceptos como crisis económica o como rendimiento, etcétera, más adelante el autor debe precisar con rigor a qué se refiere con esos términos para que el lector pueda evaluarlos y pueda evaluar la calidad de las evidencias que se le están presentando. Bueno, dejando de lado estas cuatro primeras sugerencias de naturaleza más bien de estilo y redacción, me gustaría concentrarme en las siguientes tres que tienen que ver con la naturaleza de las hipótesis. Se va a volver a cerrar la sesión, Cristian, entonces de una vez la cerramos. Yo creo que sí, nos queda un minutito, mejor cerramos y regresamos a esto que les mencionaba sobre la naturaleza de las hipótesis. Bueno, cerramos.